una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción, por supuesto, que lo que intenta, y creo que lo hace con éxito, dichosamente, es analizar los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo, así es que muchas gracias por estar con nosotros en este segundo programa de la semana, programa en el que nos acompañará el presidente de Limas, don Juan Luis Bermúdez. Nada más hacer un repaso muy breve respecto a los últimos datos que se han brindado sobre COVID-19, iniciando justamente por los 6 casos que se vieron confirmados el día de hoy. Esto es, por cierto, la menor cantidad de casos confirmados durante bastantes días, y eso es muy importante, pero ojalá que esto no influya en el deseo de salir mañana o esta tarde todos de casa si no tiene que hacerlo. Así es que es una buena noticia, solo hay 6 casos confirmados, pasamos de 612 ayer a 618 hoy, siguen las únicas 3 personas fallecidas, hay 66 recuperados, 6.326 casos descartados, baja también la cantidad de hospitalizados, ayer teníamos 20 y tenemos 19, baja la cantidad de personas en cuidados intensivos, ayer teníamos 14, hoy son 13, así es que pareciera que vamos bien. Eso sí, recordemos que hoy se nota los resultados o las medidas de hace 5 o 6 días cuando estábamos en plena Semana Santa y donde pareciera que sí tuvieron efecto o sí tuvo efecto la restricción general que se aplicó respecto a varias cosas. Así es que es un tema, por supuesto, que está en el aire, pero que ojalá no nos genere, insisto, la necesidad entonces de salir en las próximas horas de nuestra casa si no es necesario. Voy a darle la bienvenida al presidente ejecutivo de Limas, don Juan Luis Bermúdez. Esta semana, la semana pasada, perdón, al final de semana se lanzó el programa Proteger, que es uno más que engloba justamente las autoridades respecto a las personas afectadas económicamente por la situación del COVID-19. Así es que, don Juan Luis, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Audiencia. Muchas gracias, don Juan Luis, por acompañarnos. Yo le recuerdo justamente a nuestra audiencia los diferentes canales de comunicación que tenemos. Estamos transmitiendo ya en Facebook Live, ahí pueden hacer sus consultas. Yo tengo al frente los comentarios, pueden hacerla también a través de la plataforma de WhatsApp 899359935. Donde los estoy leyendo también aquí, tengo el teléfono en la mano, y en Twitter también pueden hablarnos a través de @monumentalcr. Así es que muchas gracias a la enorme cantidad de gente que se suma, y recuerde que yo entiendo además que hoy es un programa que tiene un enorme interés social y que ustedes pueden hacer sus consultas respecto a este tema. En términos generales, ministro, antes de entrar en específico, Costa Rica tiene poblaciones afectadas diversas. Yo entiendo que hay asalariados que somos afectados por nuestro ingreso por COVID, ya sea por una reducción de salario, por el despido o por la suspensión de contrato laboral, y para esa población está el Fondo de Capitalización Laboral, por ejemplo. Pero hay otras poblaciones muchísimo más vulnerables, que son, por ejemplo, las personas que no tienen un trabajo formal como tal, los trabajadores independientes, además, que se suman, digamos, se habían reclamado durante las últimas semanas que les faltaba la solución para ellos y que solo había solución para los asalariados. De alguna manera se está pensando en una sombrilla enorme para ir cubriendo, ministro, a los afectados en términos generales. Así es, don Randall. En realidad, todas las medidas que hemos tomado van dirigidas por 3 principios básicos: el de la justicia social, el de la equidad y también, sin duda, el de la solidaridad. Y es ahí donde, si bien lo primero que la gente sintió fueron las medidas dirigidas a garantizar las condiciones de la respuesta sanitaria, aquellas que van dirigidas a proteger nuestra salud,
Vinieron después algunas que estuvieron centradas en lo económico y hemos ya abierto una serie de acciones que van dirigidas a atender el impacto social que esto ha tenido, que tiene dos dimensiones. En lo general tiene una dimensión que es sobre el financiamiento de los programas sociales, y esa sombrilla que usted menciona ha tenido que echar mano de recursos extraordinarios a aquellos que comúnmente financian a las instituciones del sector social. Esto a efectos de poder entonces atender una demanda nueva y creciente de población. Dentro de esa población, efectivamente, esperamos estar atendiendo, como usted lo decía, a las personas que están en el sector formal de la economía y que han visto alguna afectación, ya sea parcial o total en sus ingresos, y también a las personas del sector informal, que recordemos que alcanzaban alrededor de un 47%, perdón, de la fuerza laboral, y que a su vez en su desagregación tienen distintos grupos. Hay alrededor de un 50% de esa población en informalidad, que en realidad sí tiene una vinculación con algún tipo de patrono, pero que no está asegurada ni reportada como tal. No obstante, hay otra mitad donde ahí están los que conocemos nosotros como trabajadores independientes, y dentro de ese grupo de trabajadores independientes tenemos toda una gradiente de tipos de ingresos que reciben las personas. Quizás mencionar, donde uno encuentra en los datos un mayor reflejo de esa informalidad y una mayor concentración es en familias en situación de pobreza. Es así como puedo mencionarte que en grupos que van entre pobreza extrema y pobreza, la informalidad llega hasta un 77% de la población ocupada, según los datos más recientes del INEC. Eso nos hace sin duda orientar acciones que cubran también a esta población, porque es ahí donde con mayor impacto en la proporción del ingreso de las familias se ve reflejado la amenaza de esta COVID-2019 hacia el hambre y la desesperación que pudiese afectar en algún momento, pero que justo para ello nace el bono proteger, con el fin de garantizarle a las familias de que esa afectación será aliviada. Don Juan Luis, esta situación enfrenta a Costa Rica, y lo digo con todo el respeto, a sus peores fantasmas. Es decir, a una pobreza estructural que lamentablemente no logramos disminuir durante los últimos 20 años, en la práctica casi 30 años. Tenemos un problema gravísimo de informalidad. Usted daba el dato, 37%, es decir, casi 4 de cada 10 trabajadores lo hacen en la informalidad. Tenemos un problema, además, dentro de la pobreza, de pobreza extrema, y un problema de déficit fiscal que afecta a todo esto. Y que afecta directamente a todo esto. ¿Por qué digo que nos enfrentamos a los peores fantasmas? Porque realmente, por ejemplo, si yo soy un trabajador formal, es muy probable que escucharlo a usted o a la ministra de Trabajo en tiempos normales decir que hay un 40% de informalidad, yo digo, hey, sí, pobrecilla la gente que está en informalidad, pero no paso de ahí. El déficit fiscal, a menos de que me afecte directamente, me suena como un dato técnico brindado. Y a la gente en pobreza extrema, mientras no sea yo, realmente lo veo como un problema ajeno. Pero es que en situaciones tan complicadas como esta entendemos por qué no tenemos que tener déficit fiscal, entendemos por qué era importante abordar el tema de la informalidad, y ahora lo vemos como una amenaza a cada uno de nosotros. De alguna manera, y quisiera una reflexión sobre esto, nos permite, dentro de lo poco bueno que pueda sacarse del COVID-19, ministros, cambiar el chip respecto a cómo analizamos las cosas. Sin duda, estos tiempos extraordinarios nos hacen, por un lado, obviamente atender en lo urgente la emergencia, pero lo cierto es que también nos hacen replantearnos hacia futuro los modelos de protección social del país. ¿Qué representa la informalidad? La informalidad básicamente representa desprotección. ¿Desprotección de qué? De que es una persona que está en ese segmento del mercado laboral que no tiene en este momento protección ante los riesgos de enfermedad, ante los riesgos de discapacidad, ante los riesgos de muerte, ante los riesgos de despido, ante los riesgos de que su familia sea de manera catastrófica afectada en los generadores de ingresos por una enfermedad tan
de tanto contagio como lo es la COVID-19. Entonces, en realidad, cuando decimos que hay un 46.5% de la población en edad laboral en la informalidad, generando su ocupación en ese ámbito, lo cierto es que estamos hablando de gente que frente a este riesgo específico no tiene el seguro de salud correspondiente o no tiene la posibilidad de incapacitarse frente a una orden de aislamiento. Y entonces, si bien es cierto, los números de nuestro país y la cobertura universal de nuestro sistema de salud han logrado mantener a este país con índices adecuados en cuanto a mortalidad, morbilidad y esperanza de vida, lo cierto es que hoy nos vemos ante la necesidad de fortalecer la protección financiera que sustenta en estos momentos a la población frente a este tipo de amenazas. Y esto nos lleva a pensar en realidad si debemos replantear algunos de los modelos tanto de seguridad social como de protección en nuestro país, a efectos de garantizar, por un lado, resiliencia. ¿A qué me refiero con resiliencia? A nuestra capacidad de absorber y sobreponernos a estos golpes que en lo económico están recibiendo los programas institucionales que tienen la obligación de garantizar los derechos a la salud, a la protección de nuestras familias, y al mismo tiempo replantear, y es ahí donde creo que la reflexión vale la pena iniciarla. No digo que tengamos todos los elementos para abordarla en profundidad, pero replantear nuestro pacto social. Costa Rica, frente a este tipo de situaciones que no veíamos, sin duda, en los últimos 40 años en lo económico, pero nunca quizás en lo epidemiológico, tiene que estar preparada hacia futuro. Y es una herencia que nos corresponderá como generación ir sembrando frente a las lecciones aprendidas que nos está generando esta COVID-19. Y es indudable. Yo cuando veo los logros sociales de la Costa Rica del siglo pasado, me cuestiono fuertemente si hubieran sido posibles en este momento, particularmente respecto a la opinión pública. Es decir, si usted le hubiera planteado hoy a los costarricenses lo que se planteó en la década de los 40 del siglo pasado y le decimos que cada uno de nosotros tiene que aportar al Estado para ser atendidos en salud gratuitamente, hoy hubiéramos tenido una enorme resistencia de gente diciendo, no, si yo estoy enfermo yo me costeo el pago, por ejemplo. Realmente nos hemos vuelto, y me atrevo a decirlo, una Costa Rica menos solidaria y muy egoísta. Y la práctica es que cuando se anuncian algunas medidas, ministro, y uno dice, uno podría clamar públicamente, es tiempo de ayudar a los que menos tienen, porque es la posición más popular, y usted dice, claro, pero le vamos a quitar a usted para darle a los que más tienen, ahí siempre hay un freno. A usted le toca indudablemente la atención de las poblaciones más vulnerables, pero yo sí creo, y lo hago tal vez de una manera muy pesimista, que nos hemos vuelto mucho menos solidarios con el pasar del tiempo, don Juan Luis. Así es, don Randall, yo coincido con usted. Lo cierto es que en estos momentos, por ejemplo, ¿de dónde emanan los recursos para atender a esta población? Emanan del FODESAF. ¿Y de dónde se financia el FODESAF? De las contribuciones patronales. Y emanan también de la recaudación general de impuestos que realiza el Ministerio de Hacienda. En momentos como este, todo el mundo clama por una reducción de las cargas para el financiamiento de las obligaciones del Estado. Pero lo cierto es que en realidad hay sectores que sí pueden seguir contribuyendo al desarrollo del país, hay sectores que sin duda en este momento pueden sostener la carga que está representando para el sistema sanitario la atención de esta emergencia, y esos son sectores también a los que hemos hecho el llamado de que si puede seguir contribuyendo, lo haga de manera solidaria y responsable, de tal manera que podamos garantizar que los cuerpos de primera respuesta, que son, sin duda somos todos, en lo personal y en lo familiar, pero lo cierto es que en lo institucional, la Caja, el Ministerio de Salud, la Comisión Nacional de Emergencias, y en lo social, el resto de instituciones que componen el sector, es un llamado que nosotros hacemos de manera vehemente y constante, porque lo cierto es que este país se construyó sobre esa base de un pacto que tenía como principio la solidaridad, trasladando recursos de la formalidad, y ahí hay uno de los retos grandes que tenemos,
trasladando recursos de la formalidad para el financiamiento de aquellas poblaciones más vulnerables. Hoy nos damos cuenta que la formalidad en sí misma es vulnerable cuando se viene una emergencia de estas, y la rigidez de los contratos de trabajo sobre la cual esta se fundamenta, lo cierto es que también se ve afectada, y tenemos que construir nuevos arreglos institucionales, nuevos arreglos sociales que nos permitan garantizar que hacia futuro una afectación como estas no se repita en lo inmediato. Nos corresponde atender el impacto, pero esta discusión que usted ha abierto me parece que es muy sana, tiene que ver también con el estado suficiente que requiere la Costa Rica del Bicentenario, y es una discusión que nos encontrará así en el cumplimiento de esos 200 años republicanos. Bueno, había una enorme expectativa y creo que un montón de ideas encontradas respecto a qué dedicar los 200 años de independencia. Yo creo que bien que mal el COVID nos ha obligado a replantear nuestro pacto social en esos términos. Ministro, permítame, porque tengo un montón de preguntas. Saludos a la gente, nos están reportando desde Miami, nos están reportando Gonzalo Luna desde Carretera, porque ya se me borraron algunos comentarios. Permítame ir, vean, a la gente que puso ya las preguntas, si pueden volver a poner, es que entraron tantísimos comentarios que se borraron un montón de preguntas, así es que por favor, si la pueden mandar, pero don Luis Enrique es uno de ellos, y ya vamos a hablar del fondo del proyecto, pero que pregunta cuánto duran mandándole a uno el correo de confirmación de que han recibido la solicitud para ser parte de Proteger, ministro. Sí, el correo de confirmación debe durar en este momento que estamos atendiendo un pico de solicitudes, unos 10 días máximo para que le esté llegando. ¿10 días? Okay. 10 días. En este momento la plataforma de envío de correos, ojo que no es la confirmación de que el formulario se recibió, esa es inmediata, pero la confirmación de que ha sido aprobado o rechazada entre el proceso de presentación de la solicitud y el de análisis de esta nos lleva alrededor de unos 10 días. Ministro, cuando uno la hace en computadora, en tablet o en el celular, cuando uno termina el registro y le da a enviar, inmediatamente dice su solicitud está en trámite, o sea, es decir, si ha sido enviada. Ok, esa es la respuesta inmediata. La respuesta es si le aceptan o no, o sea, si uno es sujeto de ayuda por el tema Proteger, entonces es la que tardaría unos 10 días. Así es, e incluso tendría que haber una siguiente confirmación que tiene que ver con la fecha de pago. ¿Y esto por qué no se hace al mismo tiempo? Y está relacionado con la disponibilidad de recursos. En este momento las instituciones hemos buscado y direccionado unos 21.000 millones de colones, 5.000 en el caso de Limas, 4.000 en el caso del Ministerio del Trabajo, y 12.000 millones que ha puesto a disposición la Comisión Nacional de Emergencias para atender a el primer grupo de solicitudes. En ese sentido, en el momento en el que tengamos certeza de que podemos ya anunciar los primeros beneficiados de estas solicitudes y de estos recursos, se les estará notificando. Hasta que tengamos certeza del ingreso de los recursos que se están solicitando en el presupuesto extraordinario, que son un total de 150.000 millones de colones, estaremos informándole al resto de las personas de acuerdo a la capacidad que tenemos, cuál sería el momento de pago. Yo los invito hoy a hacer las preguntas necesarias. Tengo varias preguntas y les cuento que a mí me las hicieron también el fin de semana algunas personas que me dicen, es que dicen que el bono no, si yo pedí el FCL no puedo pedir Proteger. Bueno, eso no es cierto. Entonces, aprovechen el programa de hoy justamente para hacer las consultas, como lo está haciendo un usuario de WhatsApp del 3197, que dice, muchas gracias por ser incondicionales de la información. Tengo más de 8 meses sin trabajo. Soy una persona de 60 años hipertenso. Por mi edad no me contratan y me veo afectado en esta pandemia, ya que no tengo ingresos y pago alquiler. Me dicen que yo no califico para Protégeme. ¿En cómo me puedo orientar? Randall, si usted me lo permite, creo que es importante a raíz de esta consulta decir quiénes sí pueden y quiénes no pueden considerarse población objetivo del bono Proteger. No pueden considerarse población objetivo o población que pueda aplicar de forma que le aprobemos el bono Proteger a aquellas personas
que sean pensionadas, aquellas personas que sean funcionarios o funcionarias públicas, aquellas personas que tengan transferencias del Estado por más de 50,000 colones, esto específicamente en transferencias de programas sociales, aquellas personas que tengan en este momento una jornada al 100%, personas menores de 15 años y personas privadas de libertad. Quienes sí pueden solicitar el bono proteger, esto es muy importante, son las personas que de forma estricta se han visto afectadas del momento de la declaración de la emergencia hasta la fecha. Eso estamos hablando del último mes, en el sentido de que es el momento en el que se empiezan a aplicar las medidas más estrictas y empezamos a ver entonces una rápida desaceleración de las actividades económicas de nuestro país, asociadas muchas de ellas al libre movimiento de las personas y de los bienes y servicios, incluyendo el turismo, de tal manera que son las personas que en este periodo de tiempo se han visto despedidas, que se han visto con el contrato de trabajo suspendido, con una reducción de jornada laboral o con una reducción de ingresos asociada a justo esta coyuntura económica de la COVID. En este caso particular del señor que nos consulta, dado que su condición de desempleo era previa a la emergencia de la COVID, es una persona que no calificaría ni tendría forma de comprobarnos su situación en vínculo directo a la emergencia. Claro, lo que pasa es que esto le abre el camino y me parece muy oportuno, don Juan Luis, a gente informal, y yo quisiera concentrarme en esta primera parte del programa en eso. Carla Lacayo pregunta algo de forma, dice, yo completé el formulario y no había opción de adjuntar la declaración jurada. Sí, Carla, ¿sabes por qué sí? Porque yo también lo pensé, yo hice, por supuesto, la investigación para el programa de hoy. Yo pensé que uno tenía que subir la declaración jurada y resulta que no necesariamente. Viene un espacio en el formulario donde uno firma digitalmente esa declaración jurada. Don Juan Luis, que es muy sencilla, lo que dice es que usted está jurando que está diciendo la verdad en el resto del formulario. Así es, pero es importante, Randall, hacer una precisión en ese dato. Sí es necesario para nosotros hacer una contrastación de esa firma, que la persona realice la transcripción del texto que está ahí, sí, le ponga una firma, lo haga sobre un papel, lo haga a mano, y le ponga la firma hecha en lapicero, y le tome esa fotografía y la vuelva a subir. En caso de que esa fotografía no se haya subido para la consulta de la oyente, nosotros le estaremos enviando un correo electrónico en el cual únicamente tendrá que consignar su número de cédula y podrá subir ese documento que le hace falta. Esto es importante porque las dos declaraciones, la que se firma ahí mismo en pantalla y la documental, tienen una función complementaria. La digital tiene detrás una serie de certificados que garantizan el trazo que la persona realiza sobre el teléfono, la tableta o la computadora, pero como también en computadora se ha hecho un poco más impreciso en el manejo del mouse, hemos tenido que recurrir a ambas para hacer esa contrastación complementaria. Sí, claro, de hecho, discúlpeme, ministro, lo que me refería es, porque yo lo pensé en un primer momento, que uno tenía que contar por escrito qué le había pasado y hacer esa declaración jurada. Cuando me metí al sistema me encontré que no, que la declaración jurada ustedes nos dan el texto de una vez, que es jurar que uno dice la verdad. A eso se firma, se toma una foto, se firma con el dedo en la pantalla, y si no se hace eso, usted no puede seguir a lo que sigue, digamos, que es justamente llenar. Y viene una pregunta en particular para todos los que nos están preguntando, que es, ¿cuánto ingreso tenía usted antes del COVID-19 y cuánto tenía después del COVID-19? Esa pregunta es fundamental porque es la que demuestra, ya con una declaración jurada además, que usted sí se ha visto afectado por el COVID-19 respecto a sus ingresos. Es correcto, tal como lo has dicho, se transcribe el texto que aparece en la sección de la declaración jurada y los detalles que la persona tenga que contarnos en relación a su situación se colocan al final en un apartado específico
donde se colocan comentarios y otras informaciones que la persona quiera facilitarnos a efectos de el mejor análisis que podamos hacer de la solicitud. De hecho, ministro, permítame, yo no lo iba a hacer, pero creo que aquí puedo generar la respuesta a un montón de preguntas. Vamos a hacer una cosa, voy a meterme ya a proteger.go.cr, proteger.go.cr. Y lo que vamos a hacer es que ahí ya me sale el plan proteger, me dice 1, información general, 2, preguntas frecuentes, 3, formulario de solicitud, y en el formulario de solicitud vamos a ir juntos, entonces, ministro, si me lo permite, estableciendo lo que viene, ¿le parece? Randall. Señor. Quizás en ese momento en el que justo has entrado a la página, es muy importante ver un botoncito que debe estar a la derecha, en la esquina inferior. Ese botón usted lo toca y le abre un chat, y ese mismo chat le permite no solo consultar alguna información básica de requisitos y demás, sino acompañarle en el proceso de llenado. Ministro, es más, pongámonos más creativos, discúlpeme. Usted está conversando conmigo hoy por computadora, ¿verdad? No es por el teléfono. Así es, quiere que abra y comparta la pantalla. Sí, exactamente, es que lo que los televidentes están viendo es a mí en un recuadro chiquitico y a usted uno más grande. Si yo lo abro no se va a leer nada, pero si usted me permite... un segundo y lo abrimos de una vez y se lo compartimos a la audiencia, que sin duda yo creo que será de mucha utilidad. Permítame un segundo. Sí, de hecho, muchas gracias, ministro. Eso evidentemente no estaba planeado, pero hay mucha gente que nos está preguntando detalles prácticos de la declaración. Entonces, podría pedirle al ministro entonces que vayamos juntos haciéndolo. Aquí está. Muchas gracias, ministro. Ahí está. No, a ustedes, más bien, esto yo creo que es muy útil. Vean, una de las primeras cosas que hay que señalar, que la deben estar viendo en pantalla, es esta dirección que está acá. En las páginas seguras las personas se van a encontrar este candado cerrado que se encuentra al inicio de la barra de dirección. Esto le da seguridad a la gente de que se encuentra en un sitio que tiene todos los estándares que van a proteger sus datos personales. A partir de ahí se encontrarán este botón que está aquí a la derecha, en la esquina inferior, y el cual yo le doy clic y me va a aparecer el comenzar una conversación. A partir de aquí empezamos a conversar en un primer momento con un pequeño robotcito que nos va diciendo cuáles son el tipo de consultas más frecuentes: acceso al bono, cuenta bancaria, la declaración jurada, los grupos de cobertura. Vamos a ver el caso de la declaración jurada. Entonces le damos ahí, él me genera una serie de consultas comunes y me da la información necesaria para tener claridad de cómo atender el requisito de la declaración jurada. Una de las, aquí mismo, esta número 4 era la que nos preguntaban ahora, que no se requiere una carta personal explicando la situación, ¿verdad? Lo que se requiere es una carta, en el caso de que sea una persona que ha sido despedida, se le suspendió el contrato laboral, o bien se le redujo la jornada, que nos dé fe de esa situación. Igualmente, uno pone aquí, por ejemplo, cuenta bancaria, y ahí el sistema va a generar una serie de informaciones relacionadas con la cuenta IBAN, que debe ser a nombre del solicitante, que debe estar activa, que no requiere ser exclusiva para el bono, que además en este momento no deberíamos estar pidiendo que la gente vaya a las oficinas bancarias, cuál es la estructura de la cuenta, incluso cómo se puede obtener una y la validez. En términos generales, ahí incluso conforme se vayan haciendo las consultas, le ofrece la posibilidad ya de pasar a una interacción con uno de nuestros operadores. Luego, como usted decía, se encontrará, Randall, usted me va guiando en el momento en el que tenga que intervenir. Sí, señor. De hecho, acabamos de poner la pantalla completa, tiene usted la pantalla completa en este instante, para que las personas que nos están viendo vean mejor todo el detalle. Nada Muy más bien. repasar que el ministro nos decía, ahí en el navegador, en la parte superior izquierda, está el candado, que significa una página segura, proteger con G, proteger.go.cr. Ya el ministro nos contaba lo del chat, pero ahora sí, ministro, uno llega a la portada, le dice plan proteger y tiene 3 puntos para empezar a llenar. Así es, aquí se va a encontrar información general, misma que puede ser accedida en el chat que está aquí a la derecha, en la esquina inferior,
preguntas frecuentes, así como el formulario de solicitud. No sé si por tiempo entramos directo al formulario, porque creo que es el que genera mayor utilidad. Mejor, ministro. ¿Me parece? Igualmente aquí siempre en la esquina superior derecha va a encontrar la forma de regresar a esas 3 secciones. Entonces, entrando al formulario de solicitud, lo primero que se va a encontrar es un consentimiento informado. Estamos en tiempos de una situación de emergencia y nos corresponde garantizar el derecho fundamental al buen funcionamiento de los servicios públicos. Es decir, sabemos que necesitamos brindarle a la población una forma ágil, accesible, que no le haga en tiempos de distanciamiento social salir de su casa, y eso implica que tengamos que echar mano de las distintas bases de información de las instituciones públicas para hacer contrastación de lo que generalmente haríamos en una oficina o de lo que haríamos en una visita a una vivienda, pero que hoy, dadas las condiciones que tenemos, no se puede. Y básicamente aquí van a encontrar para qué se está utilizando la información que ustedes nos brindan, que es básicamente para fines de trámite y atención de la solicitud del bono proteger. Esto lo quiero recalcar, Randall, porque hay mucha gente que, estando en la informalidad, ha tenido el temor de que brindar información vaya a ser causal de algún tipo de sanción, de cobro retroactivo, de que le caiga la caja o Hacienda. De que le caiga la caja de Hacienda, de cualquiera de las entidades públicas con las cuales pudiese tener, incluso de patentes, con las cuales pudiese tener algún tipo de irregularidad. Lo cierto es que aquí la información se va a utilizar exclusivamente para el trámite y atención de la solicitud. También, esto es importante, se encuentra a efectos de cumplir con la Ley de Protección de Datos un correo electrónico al cual las personas pueden remitir, si fuese necesario, una solicitud de rectificación, actualización o eliminación de la información brindada. Hay que recordar que estos datos son propiedad del ciudadano o de la ciudadana y conforme lo establece la ley puede solicitar el cambio de estos o la eliminación. Ministro, perdón, porque ahí tenemos muchas preguntas de gente que llenó mal el formulario, gente que dice me equivoqué, ¿dónde corrijo la información que mandé en el formulario? ¿Es en esa dirección? Es en esta dirección, pronae4x4@mtss.go.cr. Ahora bien, incluso estamos valorando, Randall, esto no lo habíamos indicado antes, estamos valorando habilitar una plataforma de autogestión para la corrección de los datos. Estamos viendo cuáles son las ventajas y cuáles son los riesgos, pero por ahora es mediante esta dirección de correo. Ok, y buenísimo que lo hagan, porque es una duda. Y entonces uno llega ahí a ese consentimiento informado, ministro, ya vi que colocó el clic para aceptar conforme para poder continuar. Así es. Sin esa aceptación no pueden continuar con el llenado y viene justo el momento de la declaración jurada. ¿Y qué es lo que se establece ahí? Básicamente se hace de conocimiento el tipo de responsabilidades que asume la persona. Esa persona nos confirma su voluntad de aceptar esas responsabilidades mediante la transcripción de este mismo texto que está aquí. Lo va leyendo de la pantalla, lo escribe en un papel. Posteriormente viene y busca ese documento y lo incluye yo voy a hacer un ejercicio, voy a poner aquí simplemente un documento este es un ejercicio fuera del llenado oficial, pero entonces se busca el documento y a partir de ahí vienen e igualmente firman acá en este recuadro de manera digital. Ministro, perdón, en la parte donde se sube la declaración jurada, dice el texto que tiene que ser llenado a mano. Pero si usted tiene posibilidad de imprimir el texto y firmarlo a mano, ¿hay algún problema? Ninguno. Okay. Aquí la idea es que la gente transcriba, pero puede igualmente
Si tiene impresora, puede hacerlo con los medios electrónicos que tenga para esos efectos. Incluso podría hacer la firma digital, si dispone de una firma digital, porque es válida en tal caso, pero la mayoría de las personas no tenemos ya, tanto por el cambio tecnológico como por incluso algunas dificultades de acceso a una impresora a mano. Entonces lo que les decimos es, mire, usted tome un papelito en blanco, transcriba este mismo texto con las mismas palabras y si está de acuerdo lo firma y lo sube en este botón que está aquí. Ok. Le toma una foto a ese texto y lo sube. Si usted está con su celular, es más fácil. Usted le toma una foto donde dice browse la página, le dice quiere accesar a la fototeca y ahí va a encontrar la foto de la hoja firmada y la sube ahí. Incluso le dice, quiere efectivamente entrar a la fototeca o le abre de una vez la cámara para que le tome de una vez la fotografía. Ok, después viene una parte fundamental que es el cuadrito, ya el ministro hizo, no sé si esa es su firma, ministro, pero el garabato... Con algunos ajustes. Supongo que está con el mouse. Pero bueno, en ese cuadrito, que es muy complicado con mouse, es más fácil si usted lo hace en el teléfono, con el dedo en la pantalla táctil, pero bueno, ahí tiene que firmar. Aquí, así es muy fácil en el teléfono y es muy fácil en las tabletas, realmente, y no es únicamente como alguien me dijo, no es únicamente un garabato. Detrás de esta firma hay una serie de comprobaciones que se hacen que nos garantiza la seguridad también del tipo de identificación que nos está dando la persona. Aquí voy a apuntar la dirección de correo electrónico. Si quiere escriba la mía pública, ministro, porque yo la doy a conocer siempre, es randall.rivera@monumental.cocr. Rivera @monumental.co.cr. Ok. .co.cr. Ok. Entonces, habiendo incluido la dirección de correo electrónico, pasamos a la identificación de la persona solicitante. En la identificación de la persona solicitante se le recuerda a los usuarios quiénes son aquellas poblaciones que no son objetivo del bono proteger, que las habíamos repasado al inicio. Acá, posteriormente, vamos a entrar a colocar el tipo de identificación que tiene la persona. Hay dos tipos. Una, la cédula que tienen los nacionales, y el DIMEX, que tienen aquellas personas con una condición migratoria regularizada en el país, en cuyo caso se selecciona el residente. Aquí vamos a seleccionar el nacional y se usa como control la fecha de expiración del documento de identidad. Ese dato está en el reverso de las cédulas, de tal manera que ahí van a encontrar el día, el mes y el año en el cual ustedes tienen que volver a solicitar el documento. Y lo colocamos en esta sección, de tal manera que yo voy a usar, vamos a ver. Ministro, si no le molesta, digo, tomando en consideración que es un dato público, podría usar mi cédula. Con todo gusto. Hagamos, usted tiene la tengo a mano. No sé si gusta, pongamos el número, tal vez no la fecha de expiración para que no pueda ser utilizado, pero el número. Okay. Sí, señor, 0378 0634. Ahí le damos con ya el número colocado correctamente, y siempre hay que verificar que tenga los 9 dígitos, ¿verdad? Que tenga los 9 dígitos, le damos validar. Y en este momento, como no tenemos la fecha, sí la voy a tener que pedir. Me da el control. Yo lo supuse, pero con mucho gusto se la doy. Es adelante. 7 de febrero del 2028. Ok, ahora sí, le vamos a dar validar y aparecen los datos que están en el registro civil asociados a don Randall, incluyendo su fecha, nos da condición. Y aquí, a partir después del estado civil, tiene la información que tiene la persona usuaria que ir colocando. Ministro, estamos hablando de...
Sí, Perdón, adelante. es que tenía algunas preguntas que además yo les voy a confesar. Yo se la planteé a Limas el fin de semana porque había un señor que necesitaba hacer esto y que tenía esa duda. Que hay gente que nos dice aquí que está poniendo igual el número de vencimiento, de expiración de la cédula y le dice cédula inválida. Con la explicación que me brindó a mí Limas y que se le agradezco a don Juan Luis, tiene que ver con que seguramente o usted pidió una segunda cédula o pidió una cédula y nunca la fue a retirar, que eso pasa muchísimo, y el número que está registrado en el sistema es el número de expiración de la última cédula de identidad que usted pidió. Así es. Eso es muy importante. Realmente muchas personas tienen una, dos o incluso hasta 3 cédulas y la única que les va a permitir hacer el trámite es aquella que sea la más reciente. Y si no es así, desgraciadamente no podría hacerse el proceso de comprobación que tenemos en el sistema planteado. Quizás avanzo, don Randall. Sí, por favor. Entonces, en condición académica, se le pide un detalle de si tiene primaria, secundaria, educación universitaria, cuántas personas están en el núcleo familiar y no generan ingresos. Esto es importante a efecto también de poder, en el caso que sea necesario, hacer una priorización a partir de aquellas familias que tienen menores ingresos y que tienen mayor carga de dependientes. ¿Cómo está compuesto el núcleo familiar? Hay varias configuraciones, escogen la que se ajuste más a la estructura del grupo familiar en que viva la persona. Y aquí esto es muy importante, tanto el correo electrónico que colocamos anteriormente como el número de teléfono se convierten en medios de notificación. A esos medios a los cuales les estaremos confirmando si la solicitud se aprobó o se rechazó, o bien cuándo será el momento de pago. Y esto lo digo para que la gente lo llene con cuidado, porque lo cierto es que si hay un error en la dirección de correo electrónico o hay un error en el número de teléfono, no vamos a poder realizar la notificación respectiva y aunque tenga el beneficio aprobado, probablemente al final no accedería a él si no es mediante este medio de notificación. Igualmente, como les decía ahora, estamos buscando la forma también de que las personas puedan hacer algún nivel de autogestión. Eso lo anunciaremos oportunamente, pero sí es muy importante que tengan cuidado a la hora de llenar el número de teléfono, a la hora de llenar el correo electrónico. Ministro, de hecho, una duda reincidente es que el primer día no estaba habilitado, según me dicen, el campo para mandar la declaración jurada. Y entonces la gente tiene muchas dudas de suave. Yo apliqué primero y no mandé la declaración jurada. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Me espero a que hagan la autogestión o lo mando al correo que usted nos indicó antes? Así es, el primer día, incluso el segundo, esta sección que estamos viendo aquí, es donde se sube la declaración jurada, no estaba de la manera visible más adecuada. Y entonces las personas que les haya faltado subir ese documento recibirán a la dirección, eso sí, que nos hayan colocado en esta sección, una notificación en la cual se les dice, falta el documento de la declaración jurada, con su número de cédula, simplemente podrá acceder a ese campo y volverla a subir como corresponde. Ok. Listo, entonces continuemos con el llenado de la información, que recuerden, tienen que ser la información verdadera, porque ustedes acaban de firmar más arriba una declaración jurada donde dice que toda la información que usted facilite en ese formulario es información fidedigna, ministro. Así es, así es. Cada uno de estos detalles, si se comprueba la falsedad, si se comprueba que es información incompleta, la persona asume responsabilidades administrativas y penales. Aquí es importante, entramos a una sección que es quizás la más relevante a efectos de poder determinar el tipo de beneficio y el nivel de afectación que tiene la persona. Aquí va a escoger las categorías que habíamos mencionado anteriormente. Si la persona fue despedida, si la persona tiene una suspensión de contrato de trabajo, si la persona es una persona trabajadora independiente con afectación a raíz del COVID, si es un empleado o empleada con reducción temporal de la jornada laboral, o si es un trabajador informal afectado a raíz de la emergencia del COVID.
vamos a seleccionar este en específico, vamos a ver, el de reducción de jornada, que es una de las categorías que más han estado aplicando las empresas con el fin de proteger y evitar la destrucción de los empleos. Aquí esta flexibilidad que se ha generado es justo con el fin de conservar para las personas el empleo hacia futuro. Aquí se selecciona la ocupación. Ministro, perdón, sí, porque entiendo adelante. que no cambia el formulario respecto al tipo de afectación que yo registro. Solo en el caso de los trabajadores informales, al final del formulario no aparece el adjuntar documentos, porque en este caso únicamente atendemos esta solicitud con la información que se llena en los distintos espacios y con la declaración jurada. Si yo pongo, voy a volver arriba, si yo pongo, como había colocado al inicio, reducción de jornada laboral, el formulario sí tiene un pequeño cambio, y es que me pide aquí adjuntar la carta respectiva. En el caso que me comprueba ese cambio de la situación laboral. Entonces, si usted era asalariado, independiente, era asalariado independiente, o se suspendió su contrato de trabajo, se redujo su jornada o lo despidieron, tiene que subir la copia de la carta. Si usted es un trabajador informal, no le aparece la opción de subir la carta porque evidentemente no hay carta. Pero sí hay algunos otros datos. Ministro, ahí estoy viendo donde dice ocupación, ¿verdad? Y uno pone la ocupación. Pero, por ejemplo, para los trabajadores informales, no sé, se me ocurre, por ejemplo, alguien que venda cosas en Avenida Segunda. Eso es un trabajo informal. Esa persona tal vez no puede salir, se ha bajado su ingreso de 100,000 al mes a 0 al mes. ¿Qué pone uno en el nombre de la empresa o persona física para la cual trabajó si es informal? Eso es muy importante, Randall. Ahí la persona debe colocar sus mismos datos. Me refiero a su nombre y me refiero también a su número de teléfono. Eso a efectos de que el llenado esté completo. Entonces, por ejemplo, una persona, como usted decía, podríamos colocar comerciante ambulante, el nombre de la empresa, en este caso, como estamos trabajando con su nombre, don Randall, con permiso. Por favor. Ponemos don Randall Rivera, colocamos el número de teléfono respectivo y en el monto de los ingresos promedio mensuales, aquí sí podría poner que es una persona que recibía 100,000 colones al mes y que en este momento tiene una afectación y está recibiendo, pongamos, 25,000 colones al mes. Y a partir de aquí viene una información muy importante, que es la información bancaria. Usted acaba de mencionar algo que es relevante y que creo que vale la pena volverlo a remarcar. ¿Cuáles son los requisitos? A ver, los documentos que debe tener la persona para iniciar el llenado del formulario. Son 3 en términos generales. El primero de ellos es el documento de identidad, que como vimos anteriormente nos permite consignar el número y hacer su comprobación. El segundo de ellos es la documentación que compruebe el cambio en la situación laboral de la persona. Esa carta de despido, la de reducción de jornada, la de suspensión del contrato laboral. Y el tercero tiene que ver con el número de la cuenta IBAN, que es esta cuenta de 22 dígitos que inicia siempre con el CR de Costa Rica. Ahora bien, si bien esos documentos hay que tenerlos a mano, si están disponibles para iniciar el llenado, en el caso de la cuenta bancaria, si la persona no tiene una cuenta bancaria, en este momento lo que hace es darle clic aquí abajo donde dice requiero una cuenta bancaria nueva. ¿Y qué pasa a partir de ese momento? Las instituciones que estamos a cargo de la ejecución del programa, el Ministerio del Trabajo y el IMAS, hemos entablado vínculos con entidades financieras que nos permiten aperturarle una cuenta a la persona para que pueda hacer el retiro del respectivo beneficio. Y esa cuenta le va a facilitar una tarjeta de débito que además podrá usar en adelante para no tener que ir ni a las sucursales bancarias y realizar sus respectivas compras sin necesidad de efectivo. Ok,
Ministro, hay algunas entidades bancarias que ponen la cuenta IBAN en la tarjeta de débito, es decir, usted agarra la tarjeta de débito y la encuentra ahí. Hay otras que no, que no lo ponen. Es necesario, si usted tiene, digo, yo puedo tener una que nunca uso, por ejemplo, yo soy el vendedor ambulante ese que usted puso ahí. Algún día tuve cuenta. Me queda más sencillo realmente poner que requiere una cuenta bancaria nueva a irme a buscar a donde lo haya tenido el dato de la cuenta IBAN. ¿Existe algún choque en el sistema si yo pongo que requiere una cuenta nueva y después se dan cuenta que yo tenía una cuenta? No, no lo existe. Sin embargo, también debemos hacer un uso racional de la apertura de cuentas. Hay un tema que justo mencionabas que es relevante. Muchas veces la gente tenía cuenta, pero esa cuenta no está activa, ¿verdad? Porque no la usa desde hace más de un año y en realidad para el sistema financiero no estará disponible para hacer el depósito de los recursos. Entonces, ante la duda, la gente puede realmente utilizar este botón de apertura de una nueva cuenta, pero sí pedimos que los que tengan certeza de que su cuenta está activa, que por favor ponga el número de tenerlo disponible a efectos también de que ese recurso, las cuentas de expediente simplificado que nos pone el Banco Central a disposición desde hace algunos años, se utilice de la manera más racional. Ministro, aquí nos hacen una consulta que me parece muy oportuna. Es que dicen, yo pago el seguro de trabajador independiente, hago trabajos de remodelación, pero trabajo solo. ¿Eso es un trabajador informal o es un trabajador independiente? Hace rato estoy pensando en la respuesta a esto, ministro, porque si uno paga un seguro independiente en la caja, entonces es un trabajador independiente. Pero si usted hace trabajos informales y paga un seguro voluntario, que es diferente al independiente, entonces es un trabajador informal. Es correcto. De hecho, lo adecuado sería que esté pagando un seguro como trabajador independiente, porque tiene una actividad económica que le genera rentas y la obligatoriedad de la contribución está dada como esa figura. Y efectivamente, si tiene un seguro voluntario, a pesar de tenerlo, entraría como un trabajador o una persona trabajadora informal. Ok, entonces, bueno, en el tema de las cuentas el ministro fue muy claro y se arrancan para todas las situaciones donde no son trabajadores independientes, nos piden subir la carta que certifique o que hemos sido despedidos o que se nos ha disminuido la jornada o que se ha suspendido nuestro contrato de trabajo. ¿Qué pasa con los independientes? Bueno, justo con los independientes, en el caso sobre todo, si el independiente ha registrado ya la reducción de ingresos, ante la caja puede adjuntarnos aquí también el documento que haya hecho del trámite de ajuste de los ingresos reportados. En el caso de que lo que tenga en realidad es una situación de informalidad y quiera darnos los detalles de su condición, los incluye en esta sección de comentarios adicionales que va a estar al puro final del formulario, justo antes del botón de enviar el formulario. Ok. Ministro, yo sé que ya me contestó esta duda, pero la gente ¿sabe qué pasó? Que es que tenemos más de 1,000 personas viéndonos en este instante en Facebook y dichosamente me ha parecido, y no se me ha ocurrido la verdad, un buen ejercicio hacer lo que hicimos hoy en la tarde, pero hay gente que insiste, la llené los primeros 2 días, no subí la declaración jurada porque no aparecía, ¿qué puedo hacer ahora? Y les preocupa mucho porque sienten que van a perder la opción por no haberla subido. ¿Podemos reiterar cómo se soluciona? Sí, podemos darle la tranquilidad a la persona de que va a recibir un correo electrónico de parte nuestra en el momento en el que el sistema haya identificado la ausencia de esa carta, le llegará ese correo electrónico con un vínculo que le permitirá llenar con su número de cédula ese espacio que había quedado pendiente de subir el documento de la declaración jurada. Ministro, respecto a los navegadores, es que aquí hay una pregunta, por ejemplo, Eduardo no, alguien más nos preguntó, porque están entrando muchos, que es que le dan enviar y no se envía,
¿hay alguna recomendación respecto a los navegadores? Porque hay, digamos, hay gente que usa Opera, hay gente que usa Mozilla, hay gente que usa Chrome, si tienen Apple pueden usar Safari. ¿Existe algún lenguaje compatible o está habilitado para todos los navegadores, ministro? El desarrollo fue realizado para ser compatible con todos los navegadores, pero para ser muy preciso en la respuesta, lo que vamos a hacer es que voy a pedir que me pasen técnicamente si hay alguna recomendación o alguna advertencia que deba hacer con relación a algún navegador, lo vamos a pedir al equipo técnico y antes de que termine el programa se lo brindamos a la persona que nos hizo la consulta. Gracias, ministro. ¿Sabe por qué? Porque en los últimos 2 minutos tenemos 10 consultas, 10 de gente que dice, no, le doy a enviar y queda pensando. Thais Ortiz es una de ellas, Kimberly Madrid es otra de ellas que acaba de entrar, Jairo Rodríguez es otro, porque me parece que tal vez podría ser uno de los elementos que está afectando a la gente que dice yo le doy clic y me da, porque si usted no ha llenado uno de los espacios, él mismo le va a decir no se puede enviar porque falta espacio Exacto. en particular, pero por ejemplo aquí yo voy a hacer enviar formulario y me dice que faltó que yo llenara la cantidad de personas dependientes del hogar. Claro, y todos los espacios tienen que estar llenos, eso es muy importante. Aquí nos están diciendo, otro caso más, aquí nos estaba diciendo Ale Ureña que hizo lo mismo, que llenó el formulario, le dio clic y se quedó pensando. Hay otra gente que nos insiste, pongo el número de cédula de reciente, la más reciente, y no me la acepta. Ministro, ¿es necesario, lo pregunto desde la ignorancia, ¿es necesario de verdad pedir la fecha de expiración de la cédula? Sí, es necesario porque nos hace tener claridad de que no es una persona que ha tenido acceso a una copia, por ejemplo, de un documento de identidad en un trámite común, el que está haciendo la solicitud, sino que es una persona que tiene en este momento el documento y lo puede ver por el verso y el reverso, tanto por la parte del frente como por la parte de atrás, y eso es necesario a efectos de garantizar además que este trámite es personalísimo, y eso es algo que vale la pena indicar. El trámite es gratuito y el trámite es estrictamente personal. Sabemos de que hay algunas personas que por el acceso a la tecnología o bien por alguna dificultad asociada a edad, a una situación específica de discapacidad, podría ser que requiera del acompañamiento de alguien en el proceso de llenado, pero nuestra recomendación general es que sea estrictamente personal. Eso es lo que nos garantiza el pedir los datos de la cédula, tanto del frente como del reverso, así también como les pedimos a la gente de que si necesita el acompañamiento de alguien, lo haga una persona que sea de su círculo más inmediato de confianza, que no le brinde sus datos personales a algún desconocido, que no envíe sus datos personales a correos y mensajes de WhatsApp que han estado llegando de forma malintencionada, además cobrando por un trámite que fue creado para ser gratuito, porque justo sabemos los ingresos hoy escasean en muchas familias afectadas por la emergencia. Que además, vamos a ver, la gente nos está preguntando, una vez que lleno el formulario y le doy a enviar y se envía, sale un mensaje que dice, registro fue enviado exitosamente. O sea, así es. No llega un correo en el mismo momento, ministro, ¿verdad? Donde le diga a uno, se ha recibido su formulario, eso no pasa. No, el correo les va a llegar en el momento en el que tengamos que notificarles a ustedes, a los usuarios, que la solicitud ha sido aprobada o ha sido rechazada con las causas por las cuales pudo haber sido rechazada. Ok, de hecho el Tribunal Supremo de Elecciones está dando a conocer también que para las personas que están teniendo el problema con el número de cédula, hace rato de hecho voy a confesarles una cosa, le iba a mandar un mensaje en WhatsApp al ministro diciéndole, ministro, es oportuno decirle a la gente cómo consultar la fecha de vencimiento, pero me acabo de dar cuenta que el Tribunal Supremo de Elecciones lo publicó hace un rato. Entonces, si usted entra a la página web
del Tribunal Supremo de Elecciones, esto según el Tribunal Supremo de Elecciones, pone consulta por número de cédula, usted pone su número de cédula y ahí dice el lugar de votación y dice detalles. Si usted le da clic en detalles, el mismo Tribunal Supremo de Elecciones le contará a usted cuál es la fecha de vencimiento de su cédula. No me parecía del todo oportuno, ministro, pero el Tribunal Supremo de Elecciones lo ha dado a conocer. Ok, muchísimas gracias. Así es que ya tenemos el detalle. Entonces, a uno no le llegará el correo electrónico. Ministro, yo sé que esto es un tema en construcción, en que todos estamos en emergencia, pero no podría habilitarse. Es que me parece realmente, un buen paso, digamos, para seguridad de la gente, que inmediatamente, una vez que se mande el formulario, uno reciba un correo diciendo su formulario se ha recibido satisfactoriamente y así saber que se ha validado además la dirección electrónica, ministro. Es una recomendación que agradezco y que incluso podemos valorar, don Randall. Y como le decía, estamos pensando en que las personas puedan hacer incluso una autogestión para que puedan ver en qué momento del trámite está la solicitud o pueda ver cuál es la información que nos ha brindado y pueda ahí mismo ver la confirmación de si ha sido aprobado o no. No obstante esto, es un desarrollo adicional que estamos valorando realizar y dentro del cual sumamos esta recomendación. De hecho, María Barrantes dice, y sé que está desesperada porque nos ha puesto como 7 mensajes, dice, yo puse la cuenta Iván mal, ¿ahora qué hago? Bueno, el sistema de autogestión del que está hablando el ministro, o mandar el mensaje al correo electrónico dirección que nos lo había brindado antes, que es pronae 4x4 arroba MTSS, que significa Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mtss.go.cr. Pero además es probable que le llegue, ministro, un correo electrónico donde diga, en el caso de la cuenta Iván no sé si se certifica, que le diga, hey, su cuenta Iván no existe, por ejemplo. De hecho es extraño que nos diga que la colocó de forma incorrecta porque hay una validación que se hace de la cuenta bancaria. Voy a irme justo... vamos a ver, voy a irme al espacio donde se coloca la cuenta bancaria. Aquí se hace una validación que de hecho cruza el número de cuenta bancaria con el número de cédula. Entonces, claro. Si no tuvo en realidad una dificultad para validar la cuenta Iván, el número de cuenta que nos colocó tiene que haber estado bien. Ministro, a mí me alegra mucho realmente haber hecho el programa de hoy. Bueno, todavía nos quedan minutos, pero es porque hay un montón de dudas que yo no me imaginé respecto a la práctica. Hay gente que me está poniendo aquí, me acabo de dar cuenta que puse mal el correo electrónico, dije que era trabajador independiente, pero no, soy trabajador informal, y bueno, son dudas que podrían echarle a perder a uno, digamos, la esperanza de recibir una ayuda respecto a este tema, ministro. Así es que qué dicha que lo hicimos, señor. Quizás para confirmar la información que estábamos consultando de uno de los oyentes y de las personas que están conectadas a redes, en este momento tenemos solicitudes recibidas de todos los navegadores, desde los principales, dígase Chrome, Android, WebView, Safari, Samsung, Safari, Edge, Firefox, Opera e Internet Explorer. En realidad, para todas estas plataformas está funcionando en este momento el sitio proteger.go.cr. Yo uso Tor en Adib Web. No, mentira, siempre hago esa broma porque entonces baja corriendo siempre el departamento de informática. Así, ¿qué está haciendo? No, es una broma, por supuesto. Pero en buena hora, que en todos los navegadores se está usando. Vean, a veces la tecnología nos juega malas pasadas. Y por ejemplo, el tema de las cookies es un tema complicado, porque ahora nos estaba recomendando a alguien que borren las cookies y después vuelvan a enviarlo. Bueno, o intente, si lo está enviando desde una computadora y no le sale, intente enviarlo desde el teléfono, que digamos, para cambiar de dispositivo realmente respecto a esto, pero sí me llama mucho la atención la cantidad de dudas en la práctica, porque uno podría decir es facilísimo llenar. Bueno, realmente no es tan facilísimo cuando uno no está acostumbrado a una situación de estas y cuando
cuando lo estresa la situación y uno dice, por Dios, ¿qué hice la cédula? No la encuentro. ¿Qué pasa si lo dejo incompleto? Tengo que volver a llenarlo. Bueno, para todo esto sirve hoy. Dice, yo solo firmé la declaración en línea, no le saqué foto, así está bien. No está bien, pero no se preocupe porque le va a llegar un correo que le diga que falta la declaración firmada. Randall, aprovechando ese tema, hay algunas personas que nos han notificado que en distintas partes del país varios abogados o notarias están ofreciéndole sus servicios a la población para certificar la declaración jurada. Y aquí hay que recordar que estamos ante una actuación extraordinaria de la administración. ¿Eso qué significa? Básicamente que las instituciones públicas estamos echando mano de los recursos más simples para poder, para poder atender la solicitud de la población. Eso quiere decir que ustedes no, le hablo a quienes nos oyen, ustedes no tienen que certificar con ningún abogado, con ningún notario su declaración jurada, no tienen que sacar recursos de su bolsillo para hacer este trámite, es completamente gratuito y por favor no se dejen llevar a engaño que les haga adicionalmente perder recursos valiosos en este momento que deberían estar destinados a atender las necesidades de las familias. Y ministro, podríamos dejar, permítame, de compartir ya la página, creo que ya lo logramos con éxito, pero ahí hay un par de dudas que me parecen muy, muy razonables. Hay alguien que dice, las empleadas domésticas, las trabajadoras domésticas, sin seguro. Aquí alguien decía, ¿cómo hago? Fulana de tal es una trabajadora doméstica sin seguro que no la contratan en estos días. Pues ese es un caso específico de un trabajador informal o temporal afectado por la situación. Así es, y quizás también hacer remarcar que en este momento hemos tenido un número importante de solicitudes que son 330.882, donde el 52% son hombres y el 48% son mujeres, y muchas de esas mujeres tienen que ver con trabajadoras domésticas que desgraciadamente no tienen la cobertura de la seguridad social que corresponde para el desarrollo de su labor, y lo que entonces aplica es que puedan ingresar sus datos como una trabajadora informal. Claro, por ejemplo, aquí Marce Espinosa dice, señoras que vamos a limpiar casas, ¿qué pasará? Bueno, Marce, esa es una opción. Yo entiendo que uno, cuando le preguntan esto, siempre tiene que decir, bueno, suave, pero es que usted tiene que estar asegurada. Ese es otro tema que veremos después, pero en atención de la emergencia, si usted es un trabajador informal y ha visto afectado, eso es lo importante, que ha visto afectado su ingreso producto del COVID-19, usted califica a este programa. Que por cierto, ministro, ayer llegó doña Yanina Dinarte, la ministra de Trabajo, a la Asamblea Legislativa. Yo pensé, creo que me equivoqué yo pensé que ya estaban los fondos garantizados para llegarle a las 680,000 familias, pero la escuché decir que necesitaban el presupuesto extraordinario para fondear este programa. ¿Qué es lo correcto? Es así, tenemos en este momento únicamente en arcas de nuestras instituciones 21,000 millones, 4,000 que han sido colocados por el Ministerio del Trabajo, 12,000 que han sido asignados por parte del Fondo Nacional de Emergencias y 5,000 que el IMAS ha podido direccionar de distintos recursos disponibles de otros programas a la atención de la emergencia. Eso suman 21,000 millones. No obstante, aquí estamos hablando de la necesidad de 296,000 millones de colones, y eso implica que hay que sumar 150,000 millones que estarían canalizándose a partir del presupuesto extraordinario que está en este momento en análisis de la Comisión de Hacendarios. Ahí estuvimos ayer con los señores y señoras diputadas explicando los alcances y la necesidad de contar de forma ágil y pronta con estos recursos, y se sumarían también, para completar los 296,000 millones, se sumarían los recursos que puedan emanar de otros dos proyectos que están en conocimiento de la Asamblea Legislativa. El primero de ellos que va encaminado a generar lo que se conoce como un sobreprecio o una no reducción del precio de los combustibles, en estos momentos que el precio internacional está a la baja, y direccionar entonces ese diferencial a este programa. Ya ese tuvo una votación en primer debate el día de ayer,
y también un proyecto de ley que va dirigido a canalizar recursos del superávit del Instituto Nacional de Seguros a esta atención. Con esas fuentes de financiamiento, el extraordinario y esos dos proyectos completaríamos los recursos necesarios para la atención de, y hago ahí el ajuste, don Randall, porque en un primer momento dijimos 690,000, ahora estamos hablando de 790,000 con estas otras dos fuentes de financiamiento que nos dan el panorama de un escenario moderado de afectación de la población trabajadora del sector privado que podría estar siendo afectada en los próximos meses por la emergencia. Ministro, pregunta Marcos Guillén, si los conductores de Uber que han visto afectado su ingreso califican en esta situación y si califican entonces como trabajadores informales. Sí, nosotros no hacemos ninguna distinción en relación de una actividad u otra. Con esto lo que quiero decir es que efectivamente califican. Nuestro objetivo en este momento es llevar liquidez, llevar recursos al bolsillo de las familias para que puedan atender sus necesidades frente a una situación tan dramática como estamos viviendo en este momento en el marco de la emergencia. Así que, por un lado, sí, puede ingresar sus datos. Segundo, recordarle y darle la tranquilidad de que no habrá ningún tipo de sanción por la actividad informal que realiza. Puede con confianza compartirnos el detalle de cuál es su medio de vida y de generación de ingresos para que nosotros podamos valorar la solicitud. Ricardo Hernández dice, mi pareja y yo llenamos el formulario. Somos trabajadores independientes en diferentes trabajos, pero prácticamente usamos el mismo correo. Ya casi le pregunto si dos personas pueden usar el mismo correo. Me interesa más en este instante si dos personas del mismo grupo familiar pueden solicitar el beneficio. Sí, dos personas o más personas del grupo familiar pueden solicitar efectivamente el beneficio porque el marco legal así lo permite. Hay que recordar que recientemente se aprobó en la Asamblea Legislativa la ley que nos permitió agilizar la reducción de jornadas en el marco de la emergencia. No obstante, y esto quiero subrayarlo y ponerlo con negrita, vamos a otorgar en un primer momento un beneficio a cada uno de los hogares, dejando al de esa segunda o tercera solicitud en una lista de espera, de tal manera que podamos garantizar en este momento en el que no solo los recursos de las familias son escasos, sino los recursos públicos, poder garantizar la mayor cobertura posible y de tener disponibilidad presupuestaria en un segundo momento, poder también atender la situación de esa segunda o tercera persona que haya llenado la solicitud. Ministro, ¿sigue preocupada la gente que ya mandó, particularmente los primeros que lo mandaron la semana anterior, que no han recibido ningún correo donde les digan si les aceptan o les rechazaron la gestión? Aún no se le ha enviado esto a absolutamente nadie, ¿verdad? No, efectivamente. A ninguna persona en este momento se le ha notificado, dado que las solicitudes justo están en análisis. Hay que recordar que aquí lo que pasa es que cada uno de los datos que se nos ha brindado pasa a ser cruzado con bases de datos que tienen las instituciones, el CINERUVE, los registros administrativos que se tienen de planillas, de las solicitudes que han enviado los patronos de suspensiones de contrato. Todo esto se ve detrás a efectos, detrás digo del sistema, lo que comúnmente le dicen la oficina que está detrás, el back office del sistema o de la plataforma web, y después de hacer ese análisis es que se pasa a informarle a la gente, y les hemos dicho que en un periodo de aproximadamente 10 días se estaría haciendo la notificación y esperamos realizar los primeros pagos en el transcurso de este mes de abril. Ok, aquí nos están preguntando también una persona que vio afectado su ingreso, pero que vive con su papá que es pensionado. El beneficio que se le brinda a una persona que no es la afectada por el ingreso por COVID, como en este caso, digamos que la persona afectada no es la que recibe la pensión, sino su papá, no anula la solicitud de beneficio, ¿verdad? No, aquí es importante porque se puede estar dando la confusión por dos elementos. Uno es que cuando decimos que las personas
pensionadas no califican para el bono proteger, estamos hablando de la persona solicitante. En este caso, la persona que se vio afectada en el marco de la emergencia, según al menos la información que nos hace llegar, es una persona distinta a la pensionada. Segundo, indicar que también hemos dicho que aquellas personas que reciban transferencias de parte de los programas sociales del Estado por un monto superior a 50,000 colones no aplicarían. Pero aquí también es importante decir, las pensiones no se consideran en este caso como parte de esa contabilidad. Estamos hablando básicamente de aquellos programas que ejecuta, en este caso, el Instituto Mixto de Ayuda Social y otras instituciones que van dirigidos a atender temporalmente alguna condición de los miembros del hogar, pero no, en el caso de las pensiones no se contabilizan en esa restricción. Para una buena cantidad de gente que nos está diciendo, ¿qué pasa? Porque yo hice mal esto, yo hice mal el otro. Además del correo, vean, con todo el cariño, porque entiendo el estrés que están viviendo en ese instante, yo también lo estoy viviendo. El estrés mantengan la calma y esperen el correo. ¿A qué me refiero con mantengan la calma? Vean, yo sé que uno no puede mantener la calma cuando le falta la comida, yo entiendo eso, pero respecto al trámite, es decir, a desesperarse por decir, no puse la cuenta Iván bien, no puse, dije que era independiente y soy informal, vean, de eso no se preocupen, o el tema de la declaración jurada, les van a devolver el correo diciendo, falta tal trámite, y eso es muy importante para su tranquilidad. Ministro. Randall, dos cositas ahí. Una es, si me permitís, nada más hacer una rectificación en lo que acabo de decir. La única pensión que sería considerada una transferencia del Estado es la del régimen no contributivo. Esto a efectos de que podamos tener claridad de cuáles son los programas que sí estarían siendo contabilizados en esa restricción. Ministro, perdón, ¿sí? ¿Pero es personalísima o por grupo familiar? No, en este caso por grupo familiar. Okay. Esa restricción es aquellos hogares que reciban transferencias del Estado de sus programas sociales por un monto igual o superior a los 50,000 colones. Okay. Entonces, más bien, contrario censo, una persona que está recibiendo, o un hogar que está recibiendo para su niña que está en preescolar una transferencia monetaria del programa Crecemos por 18,000 colones, puede acceder al bono proteger. Una familia que esté recibiendo 30,000 colones de Avancemos para el muchacho que está en secundaria y 18,000 colones para el niño que está en primaria y que suman en total 48,000 colones, puede acceder a la solicitud de este beneficio. Francisco Trejos dice, Randall, se lo envié varias veces, con mucho gusto, Francisco, está entrando tantos que no me da chance de verlos, pero dices, mi tía adulta mayor solicitó la pensión no contributiva, pero no sabe si se lo van a aprobar. Ella solo recibe ayuda de 3 hijos, pero uno lo enviaron para la casa y otros son Uber y no le han podido ayudar. Ella puede pedir ese bono por COVID, aunque haya solicitado la pensión. Yo ahí tengo una duda que el ministro va a aclarar, porque, digamos, no fue que a ella se le disminuyó su ingreso directamente, sino a sus hijos, que ya no le pueden dar la plata. Me parecería a mí más adecuado, ministro, no sé qué opina usted, que sean los hijos los que pidan estar en el programa. Don Randall, su aclaración y su recomendación es la precisa. Efectivamente, en el caso de esta señora, con el detalle que nos permite conocer la persona, no es la que está siendo en este momento sujeta de una afectación por parte de la emergencia. Son efectivamente las personas que le sostienen, que realizan una actividad informal, que están viéndose afectados y los cuales sí podrían solicitar en tanto nos llenen todos los requisitos y califiquen dentro del perfil que hemos estado comentando. 3:20. Ministro, permítame unos minutos para ir a la pausa comercial. Mientras tanto, además, piensa la canción con la que vamos a cerrar el programa. Así es que son las 3:20. Vamos a la pausa comercial. Regresamos con más. Antes, quiero invitarlos mañana en Matices. ¿Se acuerdan que la semana pasada hicimos un foro con diputados para que nos fueran contando cada semana cómo iba avanzando la Asamblea Legislativa respecto a las agendas? Bueno, establecimos que todos los miércoles íbamos a hacer el mismo foro para ir avanzando. Mañana estarán con nosotros
las diputadas Ivonne Acuña, diputada independiente, Karine Niño de Liberación Nacional, don Erwin Macís de la Unidad Social Cristiana y a don Víctor Morales del PAC, que iba a estar igual que la semana pasada con nosotros. Se le presentó una gestión, pero ha delegado en la diputada Laura Guido, también del Partido de Acción Ciudadana, que estén los 4 con nosotros. Así es que mañana es el foro de qué ha avanzado en esta semana, cómo ha avanzado lo que conversamos la semana pasada, y no solo las negociaciones con el Poder Ejecutivo, sino los proyectos en la Asamblea Legislativa para aliviar a las personas, que son muchas afectadas, o somos muchas afectadas por el COVID-19. 3:21, vamos a la pausa y volvemos. Sus contrastes, matices. Tres con 18, gracias por estar con nosotros en Matices. Doña Pilar Garrido, la ministra de Planificación, me acompaña esta tarde en Matices y nos ha brindado un montón de información valiosa esta tarde. Por ejemplo, que la prioridad 1 es conseguir los recursos para la atención sanitaria en este instante, es decir, que no nos falte plata para sostener la atención prioritaria en salud. Pero también está enfocada en que no nos falte plata para la atención social en medio de esta situación. Es decir, imagínense ustedes que se anuncie proteger y que al mes se nos acabe la plata para proteger y nos alcance por 3 meses. Bueno, a eso está enfocada también el equipo, además liderado por la ministra de Planificación. Pero también nos confirmó esta tarde que estamos negociando con algunos organismos internacionales para pedirles prestado en español respecto a estos temas. También nos ha confirmado que no se ha descartado una contribución solidaria de personas públicas y privadas y de empresas que no hayan visto afectado su ingreso por COVID-19. Eso está sobre la mesa, aunque la ministra ha sido muy cauta, pese a mis presiones para que adelantara alguno de los detalles de esa negociación. Y yo lo entiendo, ambos hacemos nuestro trabajo y espero hacerlo bien yo, porque ella lo hace también muy bien a la hora de decir, no sería prudente decirle eso, don Randall, de una vez. Y además no ha descartado tampoco que se toque el tema del salario escolar en el sector público, que es el que lo tiene. Ministra, de mis apuntes, ¿le parece que falta alguna idea central de lo que usted quiso transmitirnos esta tarde? Reforzar una idea que es fundamental para nosotros, y es que lo principal es justamente eso, garantizar que tenemos los recursos suficientes para poder hacer frente a esta pandemia, a lo sanitario, a lo económico y lo social. Esas 3 son dimensiones que tenemos que resguardar. Lo segundo tiene que ver con cómo hacer para prevenir que esta crisis por pandemia sea una crisis muy acotada, mediante la cual ya también vamos a empezar a tomar medidas de naturaleza estructural para poder asegurar de que la recuperación y el comportamiento de esa crisis sea en una cosa complicada que denominan los economistas, que es una crisis de nube, mediante la cual el rebote, una vez que después de decrecer, porque todo el mundo va a decrecer en su producción, después de decrecer en eso, que puede ser a lo que señala el Banco Mundial, por ejemplo, o el Fondo Monetario, menos 3.3, que según el reporte del día de ayer, por ciento, haya un rebote que nos ayude a poder garantizar de que se recupere la economía y con ello el empleo y con ello la producción, y que Costa Rica salga de esto ganadora, y no más bien y prevenir entonces de que esta crisis nos vaya a costar generaciones, como en su momento nos costó la crisis que tuvimos de los 80, y que nos vaya a costar también en tejido productivo y en tejido social, en la gente, que eso sí sería absolutamente inaceptable. Y para eso estamos trabajando también muy duro, y en la lógica de lo que mencionabas de las propuestas que se han hecho, también tratando de darle la certeza a las personas de que estamos tratando de tomar decisiones que sean visualizadas desde lo sistémico, donde estaríamos previniendo también que una crisis por pandemia vaya a convertirse en una crisis del sistema financiero y que haya un efecto contagio, donde hayan problemas también por impagos y de suministro de liquidez y otros problemas que más bien vengan a agudizar la crisis en su conjunto y hacerla
de otra dimensión. Entonces ahí sí nos hemos cuidado mucho, siempre con la prioridad de que primero la vida, la salud y por supuesto primero y siempre las personas. Y también decirle a la gente que desde lo público, desde el gobierno, estamos haciendo todos los esfuerzos para poder estar a la altura con la que ha estado la sociedad, la gente que se ha visto en estos momentos comprometidos sus ingresos, que lo está pasando mal, y también la gente que responsablemente ha decidido quedarse en su casa. Este gobierno hará todo lo posible para poder corresponder a esa responsabilidad con toda la decisión, con todo el amor por el país, si se quiere, para poder salir adelante juntos y juntas y hacerlo de la manera más acelerada posible que nos permite la curva pandémica. Es un poco ese mensaje el que yo quería dejarles, que seguimos trabajando en la fase de la respuesta, en esas medidas de liquidez para que se terminen de consolidar de la mano del sistema financiero, de la mano de las empresas estatales que prestan servicios públicos, y también por otro lado trabajando también por hacer inyecciones de capital a las pequeñas y medianas empresas, y también hacer inyecciones de capital mediante transferencias, mediante el bono de proteger a los hogares, que es lo fundamental. Ministra, discúlpeme que la interrumpa, pero es que hay información de última hora. El gobierno ha declarado infructuosa la contratación para la campaña informativa por 50 millones de colones ante la emergencia del COVID-19. Eso lo acabamos de informar, que por cierto, y aquí le tocó la mala fortuna a la ministra de estar conmigo al aire, es una de las inversiones que yo no entiendo absolutamente para nada, porque todos los medios de comunicación estamos abocados a cubrir el COVID, pero no solo en nuestros espacios informativos. Le hemos puesto, me consta, sí lo ha hecho Central de Radios, pero lo han hecho también otros grupos informativos. Le hemos puesto a disposición del gobierno de la República espacios para que anuncien cualquier cosa necesaria con COVID-19 completamente gratuito, siempre y cuando tenga que ver con COVID-19. Así es que no entiendo para qué necesitan pagar una campaña publicitaria cuando se podía utilizar en cualquier otra cosa. Dije que usted tenía la mala fortuna de acompañarme en vivo cuando anunciara esto, ministra, porque no le toca a usted, pero estas son las cosas en que cuando le pregunté qué se toca y qué no se toca, ese tipo de gastos es el que no entiendo, ministra. En 30 segundos, por favor. En realidad el detalle que yo conozco de mi colega ministra de Comunicación es de que esos recursos iban a ser utilizados para mensajes de la pandemia, para la atención de la crisis. Desconozco esta resolución de infructuosa y dado ese escenario, entonces ojalá esos recursos sean reorientados para nuestras 3 prioridades: atención sanitaria, atención social y económica. Bueno, lamentablemente no, porque dice el Ministerio de Comunicación que esos 50 millones que se iban a ejecutar estarían dirigidos mayoritariamente a medios regionales para tener un mayor alcance de las informaciones, y que ahora se va a hacer un proceso de contratación, entiendo, pero bueno, lo vamos a ver después, no le toca a la ministra. Yo también esperaría que se sumen esos 50 millones, ministra. No conozco bien el detalle de eso, no me puedo referir bien. Lo sé, pero comparto su esperanza de que esos 50 millones, ahora que se ha declarado infructuoso, vaya a alguno de los objetivos clave de este tema. Ministra, muchas gracias por acompañarnos. Y cuando tengamos nuestro próximo conjunto de medidas para la recuperación, que será muy pronto, también ahí le volveremos a tocar la puerta, Randall, a usted y a su audiencia, para poder compartirles estos detalles. No, y si usted no toca la puerta, yo le invitaría a usted, ministra, como en esta ocasión, porque realmente siempre es muy interesante. Muchas gracias, y además escoge buena música. Voy a admitirlo, cuando viene la ministra, o está con nosotros virtualmente, la ministra Pilar Garrido. Hoy pidió una canción de Soda Stereo. Sí, cuando pase el temblor, que es un poquito en el temblor por esta pandemia que estamos, pero lo bueno es que en los temblores, en los terremotos y en las emergencias uno tiene sus prioridades claras, y mientras pasa el temblor, estar muy juntos y seguir haciéndole caso a Daniel. No queda otra. Yo además creo que todo el mundo confía mucho en el ministro de Salud. Ministra, muchas gracias. La voz de Gustavo Cerati, por supuesto, de Soda Stereo despide Matices. Cuando pase el temblor, yo les invito hoy a las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental. Mañana a las 2 de la tarde, don Juan Luis Bermúdez estará con nosotros en Matices hablando sobre proteger. Feliz tarde, hasta luego. Muchas gracias.